Profesores, compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación modular que lleva por título Estudio bibliográfico comparativo de los métodos de hidratación de capa delgada, inyección de etanol, centrifugación asimétrica dual, tecnología de fluido supercrítico y contactores de membrana para la elaboración de liposomas. Los liposomas, debido a sus propiedades físico-químicas y a las características de su producción, han resultado ser una opción de formulación que puede proveer diferentes ventajas en la fabricación de medicamentos. Debido a que en la actualidad existe una gran variedad de métodos para la preparación de liposomas y las características intrínsecas que cada uno de ellos posee, es necesario contar con un compendio que reúna la información central de los principales métodos de elaboración y poder con esta información seleccionar el más adecuado para una formulación específica. Liposomas y bueno, la palabra liposomas proviene de dos palabras griegas. La primera es la palabra lipos, que significa grasa, y la segunda es la palabra soma, que significa cuerpo. A todo esto pues se le puede traducir como cuerpo lipídico. Como definición de liposoma tenemos que esta es una estructura esférica autoensamblada compuesta de una bicapa lipídica curva que adopta cuando están en una dispersión acuosa. Están formados por los mismos componentes que una membrana biológica, es decir, principalmente por fosfolípidos. Existe una clasificación de liposomas en función de sus características físico-químicas. Aquí se tienen en cuenta su tamaño y el número de bicapas o lamelas que conforman la pared del liposoma. Dentro de esta clasificación tenemos, de acuerdo a su tamaño, a los liposomas sub, que son vesículas unilamelares pequeños que van desde los 40 a los 100 nanómetros, a los liposomas LUB, que son vesículas unilamelares grandes que son de tamaño de 500 nanómetros, a los liposomas GUB, que son vesículas unilamelares gigantes que son mayores a una micra, a los liposomas OLV, que son vesículas oligolamelares mayores a 100 nanómetros. También tenemos a los liposomas MULV, que son vesículas multilamelares que van desde los 100 nanómetros a una micra. Y por último tenemos a las liposomas que son MVV, que son vesículas multivesiculares que son mayores a 500 nanómetros. Y bueno, tenemos por otro lado otra clasificación de liposomos que es conforme a su carga. Dentro de estos pues tenemos a los catiónicos, neutros y aniónicos. Los liposomas cargados positivamente en este caso son los catiónicos. Estos son adecuados por la entrega de macromoléculas cargadas negativamente como son el ADN, el ARN o los oligonucleótidos. Dentro de los de carga negativa tenemos que son los aniónicos. Estos se utilizan principalmente en la investigación para evaluar la encapsulación y el perfil de lanzamiento del fármaco o moléculas similares a fármacos, así como al estudio de membranas celulares. Algunas aplicaciones de los liposomas es que desde su descubrimiento pues se han empleado de manera amplia como modelos de membrana para el encapsulamiento de medicamentos, cosméticos y sustancias químicas. Existen algunas aplicaciones importantes, en este caso pues son las farmacéuticas. El objetivo de esta revisión fue realizar un estudio bibliográfico sobre las técnicas de elaboración de liposomas como son centrifugación asimétrica dual, inyección de etanol, técnica de fluidos supercríticos, centrifugación asimétrica dual y contractores de membrana, por lo cual se llevaron a cabo los siguientes puntos. Primero 1, redactar y clasificar información sobre las técnicas de elaboración de liposomas, y número 2, realizar una comparación de las técnicas antes mencionadas y establecer sus ventajas y desventajas para la elaboración de liposomas, por lo que se investigaron en plataformas como PubMed y BD1, utilizando palabras clave como hidratación de capa delgada, inyección de etanol, fluidos supercríticos, centrifugación asimétrica dual y contractores de membrana, usando palabras siempre en inglés. La búsqueda se limitó temporalmente seleccionando estudios actuales de los últimos 10 años y se seleccionaron publicaciones que estuvieran tanto en inglés como en español.
Como resultado tenemos que se analizaron un total de 5 métodos, que los dividimos en métodos tradicionales y métodos recientes. En los métodos tradicionales encontramos hidratación de capa delgada, inyección de etanol, y recientes, fluidos supercríticos, centrifugación asimétrica dual y contractores de membrana. Ahora les hablaremos sobre los métodos convencionales mencionados. El método de hidratación de capa delgada. Este método fue descrito por Baham, fue la primera empleada para la elaboración de liposomas. El método implica la disolución de lípidos en una fase orgánica, seguida de la eliminación de disolvente orgánico, generalmente por evaporación, para formar una película lipídica. Después de su descubrimiento, varios científicos han propuesto diferentes métodos. Actualmente, el método ha evolucionado bastante. La etapa de eliminación de disolvente requiere mucho tiempo, ya que a menudo requiere varias horas de exposición a alto vacío. El paso final es la dispersión o hidratación de la película lipídica con un medio acuoso, llevada a cabo en conjunción con agitación para despegar las laminillas hinchadas de la superficie del recipiente y formar estructuras esféricas selladas. Su disolvente orgánico principalmente es cloroformo. Produce tamaños de partícula MLB y GV. Su eficacia de encapsulación es bajo, varía entre el 5 al 15%, aunque esto depende del fármaco encapsular. Tiene algunas ventajas como su sencillez, es muy fácil de usar, es de bajo costo, es útil en investigaciones, protege los fármacos y reduce su toxicidad. También tiene algunas desventajas como la baja eficiencia de encapsulación en fármacos solubles en agua. Tiene problemas para obtener liposomas de tamaño SV, dificultad para eliminar el disolvente y homogenización. Ya no se utiliza mucho en la industria, ya que es de uso limitado debido a la baja eficacia de encapsulación. El método de inyección de etanol es una de las técnicas más utilizadas para producir liposomas, ya que favorece tanto la sencillez como la seguridad. Este proceso se inyecta lentamente una solución etanólica de lípidos en un medio acuoso a través de una aguja, dispersando los fosfolípidos por todo el medio y promoviendo la formación de vesículas, siendo un parámetro crítico para la determinación del destino de los liposomas y su distribución. Posteriormente se lleva a cabo una ultrafiltración para eliminar los posibles restos de etanol, seguida de la eliminación del disolvente orgánico para formar una película lipídica. Esto dando lugar a la formación espontánea de vesículas, principalmente SV, aunque también se forman algunas MLB. El método es útil para obtener nanoliposomas. Su porcentaje de encapsulamiento varía entre el 70 al 90%. Sus ventajas son que, adecuando la escala, sirve para la producción de grandes lotes, es reproducible, es vital en la industria y el método es simple. Algunas desventajas es de que la eliminación del disolvente puede afectar en el encapsulamiento si no se elimina por completo. Ahora se explicarán sobre los métodos actuales. El método DAC, llamado así por sus siglas en inglés, Dual Asymmetric Centrifugation, es un método que se lleva a cabo en una máquina especial. Esta máquina es una centrifugadora que tiene dos movimientos simultáneos. Por una parte se mueve el eje central y por otra parte se mueve la canastilla. La canastilla donde se colocan los componentes de la muestra está fuera del centro de la rotación principal, sobre un brazo giratorio y se encuentra en un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Como les comentaba, el segundo movimiento de rotación al cual se somete la muestra es el de la propia canastilla, el cual se lleva a cabo en el sentido de las agujas del reloj. La preparación de liposomas utilizando el método DAC se lleva a cabo en un solo contenedor, lo cual ayuda a reducir pérdida de producto, ya que no se tiene que trasvasar a otros contenedores. Los liposomas que se van a obtener por el método DAC son de tamaño pequeño, son tipo SUB.
El aparato es fácil de operar y también se ofrece una buena reproducibilidad. Los liposomas que se obtienen no son necesarios que se sometan a procesos de granulación u homogeneización para que tengan el tamaño adecuado para utilizarlos en farmacología. También los fármacos que son solubles en agua logran una mayor eficiencia de encapsulamiento debido al proceso que se requiere para la formulación. Y en este tipo de método no se utilizan disolventes orgánicos, el solvente que se utiliza es agua. Como ejemplos de la aplicación del método DAC tenemos varios estudios. Uno de ellos, realizado por Ingebrigtsen y su equipo en 2017, fue la formulación de un medicamento contra el acné. Usaron cloranfenicol y peróxido de benzoilo como principios activos. La base de estos liposomas fue lecitina de soya, propilenglicol y agua. Para determinar la eficiencia de encapsulamiento de estos liposomas, se sometió el producto obtenido a HPLC y se obtuvo la gráfica que se muestra en la parte superior. El pico A corresponde al contenido de cloranfenicol y el pico B corresponde al contenido de peróxido de benzoilo. En este estudio se determinó una eficiencia de encapsulamiento del 48% para cloranfenicol y del 60% para el peróxido de benzoilo. Las ventajas que proporciona la formulación en liposomas para estos principios activos es una mayor protección al peróxido de benzoilo contra la degradación, una mayor afinidad por el sitio de aplicación, ya que este es tópico y tiene más interacción con la base lipídica de los liposomas. Además, permite la reducción de la cantidad necesaria de principios activos en la formulación. Por otra parte, Hirsch y sus colaboradores en 2009 desarrollaron una formulación en liposomas para proteger partículas pequeñas de RNA interferente. Estas moléculas de RNA se utilizan para la modulación de la actividad de genes específicos. Como sabemos, el RNA es muy lábil y en medio acuoso se degrada con mucha facilidad. En este estudio se evaluaron liposomas convencionales y liposomas protegidos estéricamente. Se encontró que en los liposomas convencionales, utilizando 60 miligramos como lote base, se obtuvo una eficiencia de encapsulamiento del 71% y un tamaño partícula alrededor del 70%. La ventaja que proporcionan los liposomas en este caso es el aislamiento de las moléculas de RNA, por lo cual sufren menos degradación y tienen una mayor capacidad de realizar su efecto. En 1969, Thomas Andrews estableció el punto crítico. En dicho punto desaparecía el límite entre el gas y el líquido, nombrándolo como fluido supercrítico. Este es cualquier sustancia que se encuentre en condiciones de presión y temperatura superiores al punto crítico. En el 2014, Paul y Gill usaron esta técnica para la elaboración de liposomas. Esta técnica se divide en dos, en método de antisolvente supercrítico SAS y método de evaporación de fase inversa supercrítica SPER. El método consiste en la mezcla de fosfolípidos y colesterol disueltos a baja presión con CO2 supercrítico, que luego se inyecta en una fase acuosa que contiene un compuesto hidrófilo. Da como resultado unos liposomas de tamaño sub o tamaño pequeño. En el caso del método de antisolventes supercríticos, este sustituye al método tradicional de hidratación de capa delgada, ya que logra una dispersión fina y homogénea del material lipídico. También utiliza CO2 supercrítico como disolvente. Realmente no muestra una diferencia significativa entre usar el método de hidratación de capa delgada o ya que los dos tienen alta eficacia de encapsulación y estabilidad. En el caso de evaporación de fase inversa supercrítica, el equipo consta de tres fases. Primero, una celda de visualización con un volumen variable. Después, una bomba de HPLC para alimentar la solución y una bomba de alta presión para controlar el CO2 supercrítico. Este método da como resultado liposomas unilaminares grandes o MLB. Estos liposomas MLB tienen una estructura similar a las células biológicas. Otro método para la obtención de liposomas es la tecnología de conectores de membrana. En el 2011, Ghaffar Millet y colaboradores introdujeron por primera vez este contactor de membrana. Esto ya es para haber perfeccionado una técnica de inyección de etanol. Esto es para producir a mayor escala
liposomas en un solo paso. Los contactores de membrana se pueden usar para mezclar dos materiales de manera eficiente y se pueden preparar muchos tipos de sistemas de dispersión, como son las emulsiones, los precipitados, nanopartículas poliméricas y lipídicas, y en este caso liposomas. En la figura del lado derecho podemos observar el proceso de estos conectores de membrana y bueno, se observa el mecanismo por el que se lleva a cabo el método, donde aquí pues se va a utilizar una fase acuosa que se va a vertir en un módulo mediante la acción de una bomba y la fase orgánica pues se va a colocar en un recipiente que va a ser presurizado para la formación de liposomas. Esta técnica han realizado varios autores diversos estudios en donde han comprobado que se ha obtenido mayores rendimientos a gran escala y que los liposomas han sido muy eficientes. Y bueno, tenemos como discusión en el ámbito del tamaño de partícula. El tamaño de partícula más empleado en la industria es el tamaño LV, ya que más pequeño como SV pueden presentar inestabilidad y tamaños GV, dificultad de permeación. En el método de capa delgada se requiere aplicar sonicación para la reducción de tamaño. En el método DAC se añaden perlas de vidrio en la centrífuga para controlar el tamaño de los liposomas. En el caso del método TFS, el cambio brusco de temperatura y presión puede no ser lo suficientemente eficaz para producir la sobresaturación del soluto en la fase de CO2 y precipitar los materiales lipídicos. Para el método de contactores de membrana se obtienen liposomas de tamaño loop directamente. En la cuestión de eficacia de encapsulamiento, el método de hidratación de capa delgada tiene un bajo poder de encapsulación, que varía entre el 5 al 15%, pero esto puede mejorarse ajustando la concentración del fármaco de acuerdo con las características del mismo. En el caso del método de inyección de etanol, un punto crítico es la eliminación de disolvente, el cual puede llegar a afectar en la eficacia de encapsulamiento. En el método DAC tiene una eficiencia de encapsulamiento alta, pero solo es compatible para fármacos solubles en agua. Para fármacos que son insolubles, no es recomendable emplear esta técnica. A diferencia de esta, la técnica de contactores de membrana es un método favorable para la encapsulación de liposomas con fármacos lipofílicos, ya que se solubilizan en la fase oleosa, aumentando así su eficacia de encapsulamiento. En la parte de escalamiento, los métodos de hidratación de capa delgada, DAC, e inyección de etanol son métodos para la elaboración de liposomas a nivel de laboratorio, ya que estos presentan variaciones en el tamaño medio de liposomas. Por lo tanto, no se recomienda para la producción a escalamiento. A diferencia de los métodos de TFS y contactores de membrana, ya que estos fueron diseñados principalmente para escalamiento, ya que se reportaron resultados de alto rendimiento. En los costos de producción es un criterio a considerar, ya que en algunos métodos es necesario la utilización de equipos especiales, como es el caso de DAC, TFS y contactores de membrana. En el caso de métodos de hidratación de capa delgada e inyección de etanol, son métodos más sencillos y no requieren del uso de equipos altamente especializados o específicos para su elaboración. Conclusiones. En los últimos 10 años se ha promovido la utilización de liposomas en el área farmacéutica para la encapsulación de medicamentos, principalmente oncológicos, y la producción de nanomedicamentos, maximizando así sus efectos, disminuyendo la toxicidad del principio activo y reduciendo la dosificación. Se ha hecho una recopilación a grandes rasgos de los métodos mencionados, mencionando sus características, para así poder seleccionar el mejor de acuerdo al fármaco que se desea encapsular y obtener liposomas con rendimientos altos y tamaño de partícula adecuado. Bueno, también existe una gran cantidad de métodos utilizados, además de los ya mencionados en esta revisión, que aunque no son ampliamente utilizados, pueden ofrecer alternativas de fabricación para algún fármaco de interés, por lo que es importante complementar el compendio de información disponible para la preparación de medicamentos con estos métodos.
Y ya para finalizar, toda esta información es de importancia para personas que deseen realizar una formulación a base de liposomas, ya que describe técnicas tanto innovadoras como tradicionales utilizadas por su facilidad de aplicación y alto nivel de encapsulamiento. Se espera que esta revisión sea útil para aquellos alumnos que requieren mayor conocimiento de métodos para la elaboración de liposomas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos.